sé. Es que yo estaba haciendo la tarea y es que aún no la he entregado porque me ha costado armarla, pero todavía no comprendo lo de disociación instrumental. Eso es lo que le digo, o sea, ayer lo pregunté en el grupo de la clase y como que mi cabeza está en chino, en inglés, en coreano, no sé qué, pero no entiendo, no sé si me podría como que explicar un poquito, porque igual le pregunté a Diego y Diego me explicó, pero igual no lo entendí. Con mucho gusto. Para eso es que pues esa tarea tenía la intención de que pues tuviéramos incluso hasta hoy para poder resolver así cualquier duda que todavía, digamos, ya la tienen lista y nos falta un elementico que podemos, como por ejemplo, ya la tenían lista y creo que Steven el lunes se dio cuenta que tenía que poner los signos y síntomas ordenados en cuadro, ¿verdad? A ver, muchachos, ¿no se recuerdan? Esas se las expliqué al final de la clase de entrevista. No esta última que estamos viendo, recuérdense que es diferente hablar de la entrevista psicológica desvelada como Morrison, a que hablemos de las técnicas de entrevista, ¿verdad? Entonces, en la técnica, o sea, en la entrevista como tal, yo les hablé algunos puntos, ¿se recuerdan esa clase? Pre-entrevista, entrevista y post-entrevista. Y al final de esa clase, yo les colocaba algunas habilidades que debe tener este buen entrevistador. Más allá de las tres básicas pues las vimos en el primer parcial que dice Morrison, ahí es en donde yo les colocaba la disociación instrumental. Es una habilidad que debe tener el psicólogo clínico. ¿Y a qué se refiere? Se los explico facilito. Es esa habilidad, o sea, es una serie de cosas que yo hago para lograr generar un excelente rapport, hacer que el paciente genere transferencias positivas hacia mí, pero que a la vez no se confunda en pensar que yo soy su amigo. O sea, eso es disociación instrumental. La palabra disociación tiene que ver con separar algo, ¿sí? Entonces se refiere a esa separación que logra hacer el clínico para que el paciente se sienta cómodo, se sienta respetado, se sienta en confianza, o sea, sienta muchas características que de repente puede sentir con un buen amigo, pero que el paciente no se vaya más allá transfiriendo en exceso y entonces confundiéndose y pensando que yo soy su cuate o que yo puedo ser su traído o qué sé yo, ¿verdad? Sino que hay ciertas cosas que yo necesito, digamos, hacer, decir, por ejemplo, para que esa línea quede muy clara, ¿verdad? O sea, una de las primeras estrategias que uno puede utilizar para marcar esa línea y esos límites es al inicio, ¿verdad? El contarle que la relación que vamos a establecer esa persona y yo, ¿verdad? Yo terapeuta, va a ser una nueva relación, diferente a las demás, ¿verdad? Están las relaciones de amistad, están las relaciones de pareja, están las relaciones familiares y está la relación terapéutica. O sea, yo de buenas a primeras en el encuadre lo aclaro, ¿verdad? Por ejemplo, esa es una forma de la que se empieza a hacer, decirle que la relación es diferente a todas las demás. Pero entonces, ¿qué otro tipo de técnicas hay para la disociación instrumental? Cuando el paciente, por ejemplo, está abreaccionando mucho, a ver, ¿qué es abreacción? Esto es glosario de clínica básico. ¿Qué es abreacción? ¿Ni idea? Díganme, no hay pena. Ay, espérenme, voy a ver el chat. Son como los recuerdos o cuando se descargan ellos emocionalmente o algo así, ¿no? École, eso último. Una abreacción es una descarga emocional que a veces va acompañada de catarsis, reina. ¿Sí? Voy otra vez, para que logren ir entendiendo estos términos. La catarsis es cuando yo vomito verbalmente, ¿sí? O sea, cuando yo saco, cuando yo digo muchas cosas que tengo aquí y que no he dicho. Catarsis hace la gente no solo en la clínica, catarsis hace la gente cuando de repente lleva aguantando y aguantando y aguantando una emoción y una de esas revienta. ¿Sabes qué? Te voy a decir todo lo que no te he dicho. ¡Buf! Eso es catarsis. El sacar, eso es en forma verbal. Ahora la reacción es esta liberación emocional. Esa es la mejor manera de describirla. La reacción puede ser en llanto, la reacción puede ser en golpes, la reacción puede ser en golpes y palabras, la reacción, sí, la reacción es ese brote emocional. Entonces, cuando el paciente abreacciona, generalmente es como bien impactante porque es cuando más lloran, cuando más están, ¿verdad?, expresivos con la emoción. En esas abreacciones pueden ir dotadas de catarsis o una catarsis, por ejemplo, puede provocar una abreacción.
¿sí? O sea, la persona está hablando, y de repente abre acción máxima, ¿verdad? Entonces, logra, por fin, sacar totalmente la expresión emocional. Ahora bien, entonces, ¿a qué iba con lo de la reacción? Cuando el paciente abreacciona, ¿verdad? Nosotros, ¿qué pasa con el amiguito? Cuando ustedes abreaccionan con un amigo, ¿qué hace el amigo, mucha? Quiero ver, ¿qué experiencia traen ustedes? ¿Han llorado? Nos tranquiliza. Ajá, ¿cómo? ¿Con un abrazo? Abrazándonos. Ajá, Vení, con un vení. abrazo, con palmadas en la espalda o diciéndonos simplemente ya va a pasar, tranquilízate, todo va a mejorar. Ajá, dice cámate, por favor, ¿verdad? Tranquilízate, amiguito, ¿verdad? O sea, el amigo hace lo que puede, ¿verdad? Ya no llores, te lleva al baño. Bien, 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 ¿sí? O sea, el amigo como que entra también como en esa como desesperación, ¿va mucha? Y como que él trata de ver cómo le hace, ¿verdad? Y cómo te calma. El amigo te defiende, por ejemplo, el amigo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas no las hacemos nosotros. Esa es una manera de marcar disociación instrumental. Yo no soy tu amigo, yo no te voy a abrazar cuando estés llorando, pero sí voy a ser empático y te voy a acompañar cuando estés llorando y estés reaccionado de una forma en la que nunca tal vez te ha acompañado a alguien. O que si tenés experiencia con buenos amigos, tal vez has tenido amigos que te han acompañado así, entonces cuando tú sientas que podés ser plenamente tú, como lo has sido con otros amigos, eso puede generar confusión, ¿sí? Entonces, ¿qué es la disociación instrumental, Stephanie? Permitir esta comunicación abierta, permitir esta confianza, pero que esa confianza tenga el límite en donde el paciente siempre me respeta y me logra ubicar como la figura terapéutica que soy. Que no me pase, o sea, que él sienta, ay, le tengo tanta confianza y la quiero tanto, y hay pacientes que les cuesta más que otros encontrar esa distancia. Entonces, por ejemplo, empiezan a tener conductas con ustedes y les llevan regalos, les llevan cositas de comer, cada vez que tienen una sesión les llevan algo, ¿verdad? O sea, eso es parte del agradecimiento que uno tiene. Pero, por ejemplo, para marcar esa disociación instrumental, nosotros tenemos que saber cómo manejar los regalos en la clínica, ¿verdad? Lo recibo, porque es afecto, ¿verdad? Lo recibo, lo agradezco y lo coloco a un lado. O sea, yo no recibo el regalo, ¿verdad? Así como, ¡ay, qué emoción! ¡Ay, gracias! ¿Cómo recibiría yo el regalo de un amigo? Siempre le digo, muchas gracias, ¿verdad? ¡Ay, este es el café que me habías contado que cultivan en tu casa, ¿verdad? Sí, mi licenciada, me lo mandaron de allá, mi familia, y pues quería que tuviera, ay, muchísimas gracias, ¿verdad? Pero inmediatamente yo lo desplazo y lo centro a él. Te recuerdo que no hay necesidad de que tú tengas regalos conmigo, yo siempre voy a estar para servir. Bienvenido. Igual agradezco el gesto, pasa adelante, ¿verdad? Pero mantengo, les digo, o sea, no es la manera en la que tú esperarías que un amigo recibiera tus regalos. Los amigos tienen otra forma. Les pongo este ejemplo de los regalos que es importante para esto de la disociación instrumental. Por aquí Belén dice, ¿verdad, licenciada? Y si pide el abrazo, podemos. Yo les he contado que dentro de mi forma de trabajar, yo llego a tener, depende, pero no con todos los pacientes. Yo sí he logrado tener el contacto físico, sobre todo con pacientes que están muy, muy, muy solos. Y el contacto físico reconforta, pero el abrazo terapéutico es totalmente diferente al abrazo de amistad o al abrazo familiar o al abrazo del novio. Entonces hay que saber abrazar terapéuticamente. O sea, hubiera sido genial, porque ese es un ejercicio que yo hago cuando doy este curso presencial, ¿verdad? Además de los ejercicios para medir el potencial terapéutico de cada uno. O sea, ese tipo de cosas, ¿verdad? Se pueden, pero ustedes tienen que saber con quién. Si ustedes tienen, ahora van a entender a qué me refiero con quién, cuándo y por qué siempre depende. Porque la pregunta siempre es depende, la respuesta siempre es depende. Porque si yo tengo un paciente que yo ya identifiqué que tiene transferencia erótica por mí, yo identifiqué que el paciente tiene mal manejo con su transferencia por mí, yo no puedo usar ese recurso del abrazo aunque me lo pida. Entonces, yo le voy a enseñar, entonces, cuando necesito un abrazo, bien, vamos a aprender
hacer un abrazo. Y a veces no es lo que la gente quiere, pero es lo que necesito hacer para marcar la disociación instrumental. Vas a estirar tus dos brazos acá, colocamos uno de este lado y uno de este lado. Vamos a respirar profundo y entonces le enseñamos a que aprenda a hacer la famosa autocaricia, que es algo muy placentero. Por cierto, si alguna de ustedes tienen algún desequilibrio emocional, cuando uno se sujeta hacia acá, además de estimular algunos puntos linfáticos que nos ayudan como a centrarnos, ¿verdad? Ayuda bastante. Entonces te digo, pero si tengo este caso en donde yo sé que no puedo hacer contacto físico, si yo ya identifiqué, evalué las transferencias de mi paciente, hasta dónde vamos con esas características de personalidad, yo ya tengo extraída la personalidad básica, o sea, yo tengo muchos elementos, yo sé que puedo utilizar esa herramienta, la uso, si el paciente me pide, claro que sí, ¿verdad? Pero si yo sé que en ese caso no me va a generar problema. No sé si me voy explicando, o sea, por eso es que esto es tan complejo y tenemos que ver todos los detalles y exploramos mucho lo de las transferencias y las contratransferencias para que ustedes entendieran a qué se refiere este depende. Depende de las características de personalidad, depende de la problemática de la persona, depende de la historia. Por ejemplo, o sea, si yo ya les había dicho, si tengo a un paciente que es sobreviviente de violencia sexual, por más que yo sea un terapeuta afectivo, chicos, no le voy a poner una sola mano encima. Jamás. Jamás. Porque el contacto físico probablemente sea un disparador del trauma. ¿Sí? Espérenme que veo un montón de cosas en el chat. Voy a ir en orden. Me encanta cómo participan ustedes un montón, muchas, no máximo. A ver. Jackie también preguntándolo de la disociación instrumental, ¿verdad? Bueno, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Es esa forma de poner los límites, los famosos límites en la terapia. Lick, con lo de las preguntas interrogativas, se refiere a así es, Silvia, exactamente. ¿Cuáles son las que encontraron, ¿verdad? Los pronombres interrogativos, ¿verdad? ¿Qué, cuándo, cómo, quién? ¿Cuáles escuchan decir al terapeuta? Eso lo hizo cuando le dijo que él era su analista y que los límites estaban marcados y que no era una opción real. ¡École, aquí! Eso es lo que tiene, o sea, en el análisis, ahí estás. En el análisis, bueno, ya soplamos el chivo ahí y aquí. En el análisis, la idea es que logren ubicar ese espacio en donde él utiliza estrategias de disociación instrumental, sobre todo porque tiene una paciente que tiene contratransferencia erótica. Que tiene transferencia erótica, perdón. ¿Sí? O sea, sobre todo en ese caso. Como tiene una paciente con transferencia erótica, él necesita marcar todavía más la disociación instrumental. Entonces, exacto, ahí, esas son sus palabras, ¿verdad? Reina ahí, utilizando el término de catarsis cuando... Evelyn, no lo coloques en el chat, ¿va? Lo vas a colocar tu nombre siempre de la asistencia en el listado de la asistencia. Porque el chat, eso no queda registrado. Minor dice, ¿qué autor propone la abreacción? Uy, ese es un término psicoanalítico. Minor, todos esos vas a encontrar desde el modelo psicodinámico, ¿verdad? Yo te diría que es el mismísimo Freud. Ay, me pasé. No, ya voy, Minor. Jackie. Ahí me empiezan a contar solo cálmate, consuela, abrazos, me están contando lo del amigo. A ver, aquí hay una pregunta. Yo me confundí un poco en los signos y síntomas. Vi el video, pero de algunas áreas no tenía ejemplo y me confundí. ¿Ok? Eso es parte de lo que vamos a ir. Recuérdense que nos falta toda esta práctica, o sea, a ver si ya se dieron cuenta, mucha. ¿Cómo yo manejo esto? O sea, yo los pongo a que ustedes hagan ciertas cosas con ciertos elementos que ya tienen, que yo les he enseñado. Y como les he dicho, yo no espero que me entreguen algo perfecto. ¿Sí? Ustedes están entrenando como clínicos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero? Que sí se esfuercen por tratar de separar en el cuadro que les... Por eso estamos un cuadro básico. Físico, cognitivo, emocional, conductual. Eso sí lo quiero ver esos cuatro. Y que ustedes hagan su mayor esfuerzo por tratar de encontrar primero la diferencia entre un signo y los síntomas. Y luego clasificarlos. De repente, si dentro de su observación, que es una observación en entrenamiento, ustedes no lograron encontrar de una categoría, o sea, siento que no encuentro, es que siento que no hay, bueno, no hay, ¿sí? Y ya iremos viendo,
¿verdad? Recuerden que tenemos la clase que viene porque tenemos que aprender a usar el esquema de análisis de signos y síntomas que vamos a incluir en la historia clínica. Eso no lo hemos visto todavía. Pero ¿por qué tienen esa tarea antes? Para que ustedes, con lo que tienen hasta ahorita, intenten clasificar de una forma simple, con cosas que ya saben, ¿verdad? O sea, eso ya lo saben, lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo conductual. Y que ustedes clasifiquen lo mejor que puedan. ¿Vale? Y que sientan en su madre, no sé si esto va aquí, si esto va allá, yo lo podremos ir discutiendo entonces porque tenemos una clase que es la del próximo lunes de signos y síntomas, ¿sí? Signos y síntomas para aprender a usar el formato que van a incluir en historia clínica y para poder utilizar entonces lo que ya hicieron ustedes con esta tarea, que era simple, subirle el nivel, ¿sí? Pero no pasa nada, no pasa nada si al rato no sale muy perfecto. ¿Están aprendiendo? ¿Sí? Lo que sí les digo es que sí hay. ¿Verdad? Bien, Nidia, mi amigo solo se quedaba sentado a mi lado hasta que se me pasaba el berrinche, decía Nidia, ahí contando un poco de la manera. Ahí Belén que había preguntado la de abrazo, que esa fue la que vi, que respondí ya. Es como el límite entonces, licenciada, así es, una disociación instrumental es eso. Yo disocio esas como características amigueras o esas características, por ejemplo, de mucha confianza, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo. Yo aplico disociación instrumental con mis estudiantes. Ustedes se dan cuenta cómo soy yo. Ustedes han visto mis rasgos de personalidad. En esta clase podemos hacer bromas, nos podemos reír, podemos, o sea, ¿sí? Pero se recuerdan que desde la primera clase yo establecí que el respeto era una regla de esta relación. Y ustedes sienten confianza conmigo, podemos hacer bromas en las líneas del respeto. Ustedes se sienten... o sea, se ríen, ¿verdad? Yo les digo, por favor, ríanse, que eso es un poco el juego del humor al principio, pero ninguno de ustedes me ha faltado a mí al respeto jamás, ¿sí? Eso es disociación instrumental. Yo sigo siendo una figura de respeto y ustedes se dirigen siempre a mí con respeto. Ustedes tienen claro que yo soy una figura que merece respeto, que soy su licenciada, por ejemplo, pero no por eso no pueden sentir la confianza de sentirse acompañados por mí. Me explico, eso es disociación instrumental. Ninguno me ha faltado el respeto o cree que somos cuates. Jamás. Ninguno me va a dar, ¿qué onda vos? No. Todos me tratan con mucho respeto y yo a ustedes. Pero dentro de lo que vamos haciendo podemos tener este como juego en donde yo soy fresh, si lo quieren ver así, por ejemplo, con algunas de mis bromas o con la forma en la que yo me expreso, para que podamos entender cosas que son muy complejas desde un lenguaje un poco más coloquial, ¿verdad? Pero vamos alternando entre todo lo técnico, correcto y propio, científico del lenguaje, junto con lenguaje un poco más amigable. Si se dan cuenta, es la manera de dar mis clases. Y eso es producto, o sea, yo traspaso muchos elementos de la clínica a mis espacios docentes, para que se sienta la confianza, pero siempre está ese límite, ¿verdad? Siempre. Porque si alguien me llega a faltar al respeto, entonces ahí sí van a ver una parte de mí que no les va a gustar, ¿verdad? Por supuesto. O sea, ese tema del límite, pero ni siquiera, o sea, nadie tiene una mala experiencia conmigo porque todos siempre han sido muy respetuosos, ¿verdad? Entonces, les digo, pero va de la mano, en donde yo logro que ustedes, pues se sientan un poco más cómodos. Y miren qué lindo, me encanta cuando yo veo el chat, ¿verdad? Activos, preguntando, cómodos para preguntar y aprender, porque el que pregunta aprende, es lo que yo les he dicho. Pero si yo trato de marcar esa línea de respeto, con una mi carita, bueno, jóvenes, buenas tardes, vamos a hablar un poquito entonces de técnicas de entrevista, bam, 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 y voy así, ¿verdad? Entonces ustedes están solo como bombardeando y entonces, ¿qué? Al rato me tienen un miedo terrible que ni se atreven a preguntarme nada. Yo pierdo elementos de aprendizaje de ustedes que no me sirve dentro de mis objetivos de que ustedes aprendan. Por eso es que yo uso esta dinámica, esta metodología, todo lo que hago es intencional, ¿verdad? Por supuesto, yo sé lo que quiero lograr. Entonces voy buscando estos espacios para que ustedes se sientan cómodos, se sientan tranquilos, se sientan bien. Claro, que soy más joven y todo, realmente no sé cómo iré a hacer cuando sea vieja, al rato espero que mi personalidad se mantenga, pero que soy más joven, entonces puedo entender un poquito más fácil la manera en la que ustedes pueden irse sintiendo. Yo recién estuve del otro lado, ¿verdad, mucha? Y sí tuve la experiencia con los docentes cuando hemos hablado varias veces, que uno dice, madre, qué hueva, o que uno dice, madre, qué miedo ese leak, pues, o sea, y uno no aprende igual, o uno no aprende nada.
¿verdad? Entonces, pero para que tengan claridad, ¿verdad? Ese tema de la disociación instrumental la pueden ver incluso en clase, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Y en el caso de los niños, dice Vania, igual, Vania. O sea, que el niño sepa, con el niño es un poco más complicado, igual que con adolescente, porque sí tenemos que jugar esa parte. O sea, el límite es importante. ¿Y cómo ponemos límites con los niños? ¿Verdad? Las que han trabajado con niños, ¿verdad? En este espacio se puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando no te lastimes tú, no me lastimes a mí y no lastimes el material de la clínica. ¿Ok? El resto todo se vale. ¿Va? ¿Sí? Ahí van esos límites, ¿verdad? En donde yo le puedo decir que sí soy su amiguito, pero digamos, el amiguito nunca le pone esos límites como el que le pone el terapeuta. Entonces, sí van a estar, pero le vamos a dar como mucho refuerzo a esa sensación de que el niño primero sí vaya creyendo que soy una especie de amigo, ¿verdad? Y ya luego, él poco a poco, mientras va madurando y desarrollándose su corteza cerebral, él empieza a entender que este amigo como que es diferente. Entonces, luego ya los niños incluso van entendiendo más adelante que tienen un terapeuta y que saben que la relación con el terapeuta es de terapeuta y con sus amigos es otra, ¿verdad? Pero al niño le lleva un poquito más de tiempo el poder entender esto. El adulto hay que dejárselo muy claro de buenas a primeras. ¿Se podría decir que la disociación también puede darse de nosotros hacia usted? Sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Pero les digo, la disociación instrumental es una técnica que uno hace adrede, no es como la transferencia. ¿Sí? O sea, la transferencia, por ejemplo, Belén, la transferencia, tú sientes transferencia hacia mí y yo, pues transferencia hacia ustedes, ¿verdad? Y esa es como, pues esa solo salió, ¿verdad? O sea, eso es inconsciente, ¿verdad? Son mecanismos inconscientes. Mientras que la disociación instrumental sí es una habilidad que se desarrolla y es una técnica que yo aplico, ¿verdad? Conscientemente. Yo sé que necesito establecer estos límites porque esta relación no es de amistad. O sea, ustedes y yo no somos amigos, ¿verdad? Ustedes son mis estudiantes y yo soy su docente. De la misma forma en que el paciente y yo no somos amigos. Yo soy su terapeuta y él es mi paciente. Entonces, es una relación diferente, pero una relación hermosa, ¿verdad? Pero como tiene elementos que comparten con una relación de amistad, por ejemplo, hablo de todo, me siento cómodo, me siento feliz, me río, o sea, comparten algunos elementos. Entonces, es fácil que la persona se confunda, ¿verdad? Entonces, te diría, la disociación instrumental ya es algo que hace el profesional específicamente en la clínica. Yo les ponía este ejemplo en la docencia para que lo lograran como entender, ¿verdad? Pero realmente si hablamos de disociación instrumental no la vamos a ver dentro de los criterios de una metodología de enseñanza y aprendizaje, la vamos a ver dentro de los criterios de las habilidades de un psicólogo clínico, porque es un fenómeno que se da en la clínica, ¿sí? Bien, Vania dice, ¿es como más difícil no abrazarlos o qué podemos hacer? Dice Vania. Eso se llama tolerancia de los afectos. Vamos a acompañar, Vania, a que la persona haga, grite, viva, llore, lo que necesite y tú vas a estar ahí. Vas a estar ahí para escuchar, vas a estar ahí para acompañar empáticamente, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos que lograr, pues, mantener esa distancia, como te digo, porque el amigo ahí se pone casi que a llorar con uno, ¿verdad? Mientras que el terapeuta no, ¿verdad? O sea, él no se engancha con eso, sino que él, pues, está solo ahí. Pero sí podemos hacer, Vania, por ejemplo, un reflejo, ¿verdad? De lo que la persona está sintiendo. Si la persona está contando algo muy doloroso, yo podría fruncir un poco mi ceño y poderme poner con una expresión facial en donde yo estoy reconociendo su dolor. Esa es una reacción empática, ¿verdad? Porque ¿qué creen que pasa, por ejemplo, cuando yo exagero la disociación instrumental? Es que eso es lo difícil, ni mucho de esto, ni mucho de aquello. Por eso es que no cualquiera es clínico. Porque si yo exagero la disociación instrumental, entonces yo trato de mantener un límite así súper distante, ¿verdad? Y entonces va a pasar un poco la manera habitual en la que se solía hacer desde el modelo psicoanalítico. O sea, yo ni siquiera te miro, ni tú a mí. Tú te sentás en el diván de espaldas a mí y yo estoy en una silla y no nos vemos, ¿verdad? Para tratar de mantener ese límite, por ejemplo. Hoy para poder abordar un poco la vergüenza de la gente a la hora de hablar, que no estuvieran con alguien enfrente, que los estuviera viendo, ¿verdad? Que ellos sintieran esa mirada. Pero, te digo, eso es una. Y otros terapeutas, ¿verdad? Que son así como, o sea, planos, ¿verdad? Completamente planos. Como quien dice, o sea, yo soy, o sea, ese es el ser objetivo o el ser neutro de ellos. Pero te digo, ¿qué sienten ustedes si de repente están con una reacción fuertísima, un dolor así intenso? Y ustedes están sufriendo y de repente cuando ustedes voltean a ver a la persona está así. Peor aún.
Ajá, continúe. ¡Qué horror, o no! Pero les digo, hay muchísimos terapeutas que trabajan de esa manera, como quien dice, o sea, yo no siento nada, ¿verdad? Yo no me estoy incluyendo, Claro que siento, ¿verdad? Naturalmente, el ser humano va a tender a reaccionar a los afectos de los demás, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que aplicar mucha claridad en cuanto al reflejo que yo vaya a hacer con la persona para que vea que me interesa lo que está sintiendo y que además puedo ser empático con él, ¿verdad? Gracias, licenciada. Disculpe que la interrumpa. Dime. Ese es en el caso de los adultos, ¿va? Ahora, en el caso de los niños, sí también podemos, por ejemplo, abrazarlos o algo así, porque me pasó en una terapia donde el niño se puso a llorar, pero estaba como triste. Entonces yo le pregunté, ¿estás triste? Pero no me contestó y se puso a llorar. Entonces yo dije, ¿será que lo abrazo o no lo abrazo? Pero, pues bueno, yo la abracé, va, pero no sé si eso está bien o puedo optar por otra forma de hacerlo, o cómo le hago con los niños. Sí, olvídense, chicos, con los niños son un mundo totalmente diferente. Entonces, con el niño hay muchísima más como amplitud y permeabilidad con este tipo de afecto. Sobre todo cuando estamos trabajando con niños que vienen de hogares en donde han sido vulnerados, donde han sido violentados. Entonces, si han sido violentados, el niño le va a costar un poco el contacto físico. Entonces, yo te diría que nunca va a ser una decisión de ti, digamos que no debe ser una sensación, porque aquí tenemos que encontrar la contratransferencia, ¿verdad? ¿Será que yo me estoy identificando en ese chiquito y yo quisiera que me abrazaran? ¿Verdad? Ojo si es un poco lo que yo estoy sintiendo de mí, ¿verdad? Y que yo diría, ay, Dios mío, yo quisiera que a mí me abrazaran. Ese soy yo. Entonces, eso es el manejo brillante del clínico, ¿verdad? En donde yo estoy, y si el niño se acerca, chicos, yo no lo voy a repeler. Al niño no, ¿verdad? O sea, de hecho, tampoco al adulto. Pero es que el adulto tiene muchísimo mayor control inhibitorio, ya tiene desarrollados los prefrontales. Entonces, el adulto a veces querrá abrazarnos, pero se detiene, ¿verdad? Entonces, en cambio, el niño, si yo le doy el espacio y el niño se acerca, el niño hace mucho contacto con nosotros. Entonces, con el niño, chicos, es parte de su desarrollo y de repente ustedes van a poder formar esa figura de apego seguro y de apego saludable, en donde él puede empezar a fortalecer su yo y todo su desarrollo cognitivo a través de la caricia con el terapeuta. Pero debe ser el niño. Ahí tienen que ponerse mucha atención ustedes, porque a uno, y sobre todo a los que les gustan los niños y trabajar con niños, a uno le da ganas de abrazar al niño, ¿sí? Porque el niño es una ternurita, porque el niño es una belleza y yo, ay, cosita, ¿verdad? Específicamente a los que les gustan los niños, ¿verdad? Para los que no, olvídenlo, ¿verdad? Mucho más fácil. Pero para los que sí les gustan los niños, van a tender a querer. Para las que son maestras, para los que son maestros y son muy afectivos, vienen de hogares afectivos, van a querer abrazar al niño. Pero ahí tienen que reconocer que eso es una necesidad que ustedes quieren suplir de ustedes, ¿sí? O que se están viendo reflejado en ese niño pequeño de cuando ustedes fueron pequeños y lloraron y nadie los abrazó. Cuidado con eso, porque eso sí tienen que controlarlo. Si es una necesidad mía, o si de repente, si yo me estoy reflejando en el niño, ¿verdad? O si de repente yo simplemente estuve y el niño se acercó, yo recibo, yo acojo. Además que el abrazo es un regulador, ¿verdad? Un regulador sensorial. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con chicos con autismo, vamos a tener mucho contacto con el chico con autismo. Por ejemplo, cuando el chico con autismo está en una crisis, ¿verdad? Una de las herramientas básicas para poder trabajar con un chico con autismo va a ser abrazarlo, cruzando sus bracitos de espaldas a mi pecho y yo me voy a balancear con él, ¿sí? Porque el balanceo equilibra ese sistema nervioso y regula todo ese desorden sensorial, ¿verdad? Entonces les digo, cambia. Con el niño, cambia. Solo tengan cuidado en esta parte en donde les digo si no es una necesidad suya, ¿sí? Bien. Sería como si él lo pide, licenciada. Así es. Si el niño se acerca, y aunque no lo pida verbalmente, si el niño se acerca, yo le permito que se acerque. ¿Verdad? Muy bien, gracias. Bien. Lick, disculpe. En la plataforma, la clase 3 de fecha
No puedo abrirla para vernos. Por favor. Sí, con gusto, Karina. Espérate, voy a anotar. La clase 3, 7 del 9. Ok. Muy bien, yo reviso, Karina. Gracias por notificar. Stephanie dice, relacionado con el episodio, ¿podría ser en los momentos de cuando el terapeuta le da la frazada y luego le indica sus límites? École, así es. Me refiero a que sí hay que explicar, école. Eso, así es. O sea, ¿qué viste? ¿Qué momento viste en el capítulo en donde tú puedas notar esto que estamos hablando, la disociación instrumental? Creo que aquí sigue la duda que teníamos de los signos y síntomas. Me confunde un poco, por ejemplo, noto que es muy impulsiva, porque lo noté, pero puede ser una conducta en síntomas, pero ella no me lo dijo, entonces no sé. Por eso no he terminado mi tarea. Si ella lo dijo, mire, es que yo soy reimpulsiva, usted no se imagina, ¿verdad? Eso es un síntoma. O si ella, por ejemplo, te está contando, es que eso es lo difícil de sacar los signos y síntomas. Ella te está contando, ay, mire, fíjese que llevaba como 2 semanas de no hablar con él. Me mandó un mensaje, ay, yo agarré mi carro y lo fui a buscar al apartamento. No te está diciendo que es impulsiva, pero te está contando que es impulsiva. Síntoma. ¿Sí? Signo. Yo estoy viendo que cuando nomás llega a la clínica, ¿verdad? O sea, estamos hablando de algún ejercicio terapéutico y entonces yo le digo, bien, vamos, cuando yo quiero, porque yo ya noté en cosas que es impulsiva y yo quiero confirmar eso, con un signo, por ejemplo, te digo, bien, te voy a entregar estas cartas y cuando tú le das las cartas a la persona, las voltea y las empieza a ver. No las voltees. Impulsividad. Ni siquiera ha salido la instrucción y la persona ya hizo algo. ¿Sí? Rasgos impulsivos. Por ejemplo, les cuento lo que le pasó a sus compañeros de la mañana, y eso que yo ya lo había explicado. Muriéndose y tronándose la cabeza porque no sabían cómo hacer el esquema de signos y síntomas, y porque no sabían cómo hacer la impresión clínica, y porque no sabían cómo hacer el cierre de caso, y todos corriendo como los Bob Esponjas cuando se está incendiando, así como ¡ah! Y yo, ¿por qué deberían de saber eso? No lo hemos visto. Pero usted es la historia clínica, claro. Usted tiene que empezar a trabajar la historia clínica, pero ¿por dónde vamos? O sea, ya llevamos toda la parte de anamnesis de las historias. ¿Vamos en personalidad básica? ¿Cómo van a hacer impresión clínica si no hemos hecho diagnóstico? Muchos de ellos son compañeros que ya están en práctica y entonces que ya tienen la idea más o menos general de cómo se hace esto, pero claro, que cuando están llegando a ese punto, ¿cómo lo van a hacer desde la clínica si no han recibido introducción a la clínica? ¿De dónde están recibiendo? ¿Sí? Esos son rasgos impulsivos. Entonces es una manera de poderlo ver como signo, ¿verdad? Entonces, te digo, ¿sabes desde dónde? A veces uno les entrega, por ejemplo, el consentimiento informado, primera, ¿verdad? Y uno les entrega el consentimiento informado así boca abajo, ¿verdad? Y la persona lo voltea. Impulsividad, eso ya sería un signo. Bien, espero que eso te ayude, Mil. Antes de que cambie, pero ¿dónde lo podría clasificar? Porque en lo conductual, por Si lo lo que hace, vi los signos, sí, la impulsividad es conductual. Sí, la impulsividad es conductual, la impulsividad es algo que hace. pero ese es según yo le entendí, es en síntoma cuando, o sea, ella me lo dice, pero si yo lo noto, es un signo. Pero es un signo, pero yo no podría, bueno, mi idea no podría clasificarlo en conductual, porque signo en conductual, según los ejemplos que usted dio, es cuando la persona estaba de rascarse la cara o tocarse los ojos o todo eso. Entonces yo me basé un poquito en esos ejemplos, entonces por eso me confundí. Entonces no sabía si era cognitivo o era conductual. Cognitivos son solo pensamientos y creencias, nada más. Lo que ella piensa, y ahí se pone en el cognitivo, muchachas, se pone abriendo comillas, ¿verdad? La idea, soy una tonta, soy una zorra. Eso es cognitivo. Nadie me va a querer, eso es cognitivo, son creencias, ¿sí? Pensamientos, ideas, eso es un sentimiento, eso es un síntoma o signo cognitivo, ¿sí? De hecho, los signos cognitivos son un poco complicaditos porque
¿Cómo extrae uno la creencia de la persona, verdad? Esos son un poquito más complicaditos, la verdad. Pero lo conductual es algo que ella hace, ¿sí? Por ejemplo, es algo Bueno. sexual, ¿verdad? Con la persona ahí del baño y todo lo demás, ¿verdad? Una conducta. Síntoma. Antes de que se vaya, así puedo hacer historia. Entonces, así como dijo usted de que era una tonta y todo eso, es inconsciente, entonces es un signo. Y ya pasa a ser síntoma. No es inconsciente porque te lo dice. Es que soy una estúpida, O sea, sí. soy una tonta, dice la gente. Eso no es inconsciente, eso te lo está diciendo. Entonces más me hago bolas. Eso es cognitivo, cariño, eso es una creencia. ¿Sí? Eso es una idea que ella tiene de ella misma. Eso es un síntoma cognitivo. Eso es en signo. Es síntoma. Eso es un síntoma cognitivo. ¿Y el signo? El ¿Y un signo ejemplo de cognitivo- signo? Cognitivo. El signo cognitivo es más complicado y realmente podemos ver signos cognitivos cuando de repente tú le haces una pregunta a la persona y la persona se queda como... Velocidad de procesamiento, ¿sí? Lenta. Esa es una manera de ver un signo cognitivo. Que, por ejemplo, tú le estés diciendo, tú le estás hablando sobre algo y la persona te dice, ¿qué? Perdón. Atención, ¿sí? Síntomas cognitivos, ¿verdad? Ahí la atención está baja, la persona, pero no lo estás viendo en ese momento. O que la persona, por ejemplo, en su lenguaje, ¿verdad? Todo lo que ves en el lenguaje, eso es un signo cognitivo. El lenguaje es cognitivo, ¿sí? El lenguaje desorganizado es un signo cognitivo. ¿Qué otra? Lick, En disculpe. cognitivo piensen en funciones cognitivas, chicos, ¿sí? Lick, disculpe. Eso del signo cognitivo puede ser cuando ella le dice, no, él le pregunta, ¿y si estás en este mundo? Y ella se queda pensando un buen ratito. Y como que ya no le contesta después. Ahí estás, exacto. Ahí estás viendo que cognitivamente, o sea, ahí en dónde va, en estado de conciencia, ¿sí? Entonces vayan al glosarito para ver qué estado de conciencia, ¿verdad? Es un estado, ¿está confundida? Evidentemente está confundida. Además, cuando tenemos transferencia erótica, de cajón, tenemos un paciente confundido. ¿Qué está colocándome a mí como su futura pareja? Yo no voy a ser su pareja, es una confusión de las pepitas. Y es una contratransferencia erótica, es una transferencia erótica, dale con contratransferencia. Es una transferencia erótica, ¿sí? Esa transferencia erótica, yo no he hecho nada para enamorarla, ¿sí? Está haciendo una transferencia erótica y de cajón está confundiendo todo, ¿sí? Confusión. Ay, Dios, ya les hice la tarea, ya me voy a callar. A ver, Katia, dice el licenciado, tengo una duda. Yo no encuentro contratransferencia en este análisis. Pero, jajaja, pero ahí dice que claro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no ves la contratransferencia de él? Ojo, chicos, recuérdense que la contratransferencia no es únicamente la respuesta a la transferencia de una persona. O sea, que tú hubieras visto que él, por ejemplo, le correspondía. Sino que la contratransferencia es todo lo que él expresa que está sintiendo cuando ella le dice, mira su expresión facial. ¿Qué estás notando? Él se siente muy cómodo. Él se siente muy feliz. Se ve incómodo. Se ve confundido. ¿Qué miras? Eso que siente el terapeuta. La contratransferencia no es más que aquí en este tipo de análisis vamos a ver diferente. Ustedes tienen que ver qué concepto de contratransferencia van a usar. Y eso está en esa clase al final. ¿Se recuerdan? La contratransferencia puede ser entendida de dos maneras. Primera manera, que es una respuesta a la transferencia del paciente. Eso es una manera. Y la otra manera de entender la contratransferencia es la cotidianidad, o sea, lo que el terapeuta siente todo el tiempo. Cansancio, fastidio, le encanta el paciente. Yo tengo contratransferencia, si ustedes fueran mis pacientes, tengo contratransferencia positiva, yo los quiero. ¿Sí? Es Licenciada. el terapeuta, ¿vale? Así que ahí creo que vas a encontrar que sí hay. Él está sintiendo, se nota, él siente. No es que esté así, ¿eh? Incluso, si estuviera así, ¿qué tipo de contratransferencia es esa? Un bloqueo de mecanismo de defensa enorme. ¿Sí? Creo que alguien levantó su manita. Licenciada, la asistencia. Ay. Sí. Gracias, mucha. Mucha, qué montón de dudas. Qué bueno, me emociona esto. Eso quiere decir que están trabajando. A ver, voy a terminar el chat y así la paso de ahora.
Yo no sé dónde está ese cuadro, estoy confundida. Ah, el cuadro que te digo de análisis y signos y síntomas. Ese está subido en el material esencial del clínico. Ese va en la historia clínica, pero es que ese ni lo hemos tocado porque no nos toca. Si todavía eso nos toca hasta la otra clase, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita en este análisis es un cuadro simple. Físico, cognitivo, emocional, conductual, ¿verdad? Ese cuadro está en la plataforma, Jackie, pero lo vas a ver cuando tengamos la clase de lunes. Eso está en la sección en donde dice material esencial del clínico. De acuerdo con Katia, dice Stephanie. Ah, bueno, o sea, ya mejor, ahorita que dije lo de la contratransferencia. Yo me olvidé por completo del cuadro, solo les puse en modo de lista. Cuadro, chicos, tienen que clasificar, ¿sí? Clasificar entre físico, cognitivo, emocional y conductual. Es que eso es lo más difícil. Por eso es que es difícil. ¿Va en la misma tarea o es otra? No, Jackie, eso va para el cuadro ese grande que tiene unos colores. Ese que tiene unos colores va para la historia clínica. Ahí Stephanie que barandándole al grupo. Sí, porfa, dice, sí, porfa. No se vayan a confundir. Ese cuadro complejo de los colores, eso va para la historia clínica. Ahorita nosotros solo físico, cognitivo, emocional y conductual. Así es, Jackie. Disociación es un sinónimo de separación. Excelente, buena forma de entenderlo. Aquí hay otra pregunta, dice, en el caso de los signos, ¿podrían ser como rostro pálido, se tambalea? Así es. ¿O eso parte del examen mental? No. Esos son signos. Excelente, Jacqueline. Esos son signos. Perfecto. Signos físicos, sí, por supuesto. Rostro pálido, por supuesto. Que también aparecen en el examen mental, por supuesto. Es que los signos nos ayudan a armar el examen mental. ¿Sí? Bien, excelente. Nidia. Entiendo entonces el tener claro el papel que se está jugando. Es decir, en el caso del video, el terapeuta seguirá en su papel de terapeuta y el paciente no puede faltar o sobrepasar ese límite. Así es. Eso es una disociación instrumental. Nidia, bien. Vania. Oh, cierto. No sé de qué, Vania. Stephanie Lick. ¿Y preguntarle al niño si quiere un abrazo? No. Ese sos tú. Ese sos tú, deseando abrazar a la criatura. Si la criatura lo necesita, tú has establecido todo el rapport previo para que él llegue a ti. A mí no me gustaban los niños y en práctica ya me gustaron porque son tan chulos. Sí, son una belleza. A mí que me gustan los niños, bueno, mucha, yo tengo una relación extraña con los niños. Yo no trabajo niños, ¿verdad? Yo no trabajo niños por salud mental. Pero me gustan de lejos, ¿va? Me gustan. Y sí me dan esa cosita como... me da ganas como de sobarlos y abrazarlos, ¿verdad? Y cuando yo me relaciono con un niño, siempre me voy a relacionar con mucho respeto, cuando yo lo veo, así como respeto a los adultos. ¿Ah? Cuando alguien viene con su hijito, con, qué sé yo, con el primito, con el hermanito, yo siempre voy a saludar a la persona y voy a saludar al niño, ¿verdad? Bajándome a su nivel. Eso es una técnica terapéutica importante, ¿verdad? Uno se baja al nivel del niño, lo saluda, así como está, ¿verdad? Así como saludamos a todas las personas, porque el niño es una persona y merece el respeto como merece el adulto. Entonces, a mí me gustan en ese sentido y me dan como... pero no trabajo niños. Por salud, mucha. Benditas las personas que se especializan en los niños. Y tengo mi contraparte especialista en niños, que es la licenciada Luisa Carrillo. Entonces, ella es una maravilla experta y ella trabaja con todos los técnicos de terapia de lenguaje, educación especial, y tiene su centro ahí donde da las terapias. Si algún día necesitan, cuando ya estén listos, trabajo, te pueden escribir a la Lic Carrillo. Muy buena. A mí no me gusta abrazar, dice Alejandra. Mira, nítido, porque no tienes que, ¿verdad? Disociación instrumental. En el síntoma se escribe tal y como ella me lo dijo, como me siento mal. Si estamos en clínica, siempre cuando la persona me diga me siento mal, vamos a preguntarle, ¿qué es ese mal? Si pudieras describir el mal, ¿qué es? Ay, no sé, como una presión en la cabeza. Chácatelas, ¿sí? Presión en la cabeza. Síntoma físico. Al rato te dice, me siento mal, no sé, como triste, pues. Chácalas. Síntoma emocional. ¿Qué es ese mal? No sé, es como una desesperación. Chácatelas. Síntoma emocional. ¿Qué es ese mal? No sé, tengo como ganas de salir corriendo. ¿Qué es eso? Conductual.
Conductual. ¿Está corriendo? Cognitivo. École, cognitivo, eso es una idea. Bien. La fotolic. Los signos son la comprobación del síntoma por el terapeuta. Así es, o sea, es una manera de entenderlos, Irene. O sea, cuando yo logro separar bien los signos y los síntomas, entonces yo voy a tratar de ver qué correlación hay, si tiene sentido lo que me está diciendo como síntoma y lo que yo estoy viendo como signo. ¿Verdad? O sea, no, yo soy una persona recalmada. ¿Me podrías llenar este? ¿Qué formulario qué? Ay. Bueno, no que eras calmado, ¿verdad? O sea, para eso es que nos sirve los signos. Como tú dices, es una como comprobación, si lo queremos entender así, ¿verdad? No todos los signos y síntomas correlacionan, ¿verdad? Pero nos permite poder descubrir algunos elementos, ¿verdad? Y sobre todo dentro del discurso del paciente poder comprobar algunas cosas, como que el paciente nos hable de lo mucho que quiere a su mamá, pero cada vez que habla de su mamá se pone en un estado terrible, ¿verdad? Cada vez que habla de su mamá se descompensa y hace una expresión de desagrado, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos sirven mucho los signos. Cuando dices, a ver, micrófono, mucha, alguien tiene abierto el micrófono, porfa. Es Vania. Bueno. Silvia dice, cuando el terapeuta dice, yo creo que sí queréis perder el control delante de mí, podría tomarse como una contratransferencia. Depende que hayas visto. Si tú viste, porque, mira, pues, si tú viste que eso llevaba mala intención, digamos, desde toda su expresión, tú lo podrías interpretar como esto. Recuerden que esta es una observación y es muy subjetiva. Pero sí les puedo decir que esa es una intervención atinadísima para empezar a trabajar la transferencia erótica, ¿verdad? O sea, pero eso lo hace un buen terapeuta que está como muy seguro de lo que está haciendo y qué quiere lograr. O sea, no lo hace solo por casualidad, sino que quiere lograr, ¿verdad? Quiere ver hasta qué punto la va a incomodar o qué tanto ha trabajado mentalmente esa transferencia erótica sobre él. Porque la gente cuando ya lo está expresando, como lo expresa esta paciente, llevan un montón de estarlo pensando. Eso es algo que tienen que saber. Cuando la transferencia erótica se manifiesta en clínica, la persona la persona no lo sintió en ese rato. Lleva elaborando esa transferencia hace ratos. Probablemente desde la primera vez que los vio. Para que llegue el punto en el que lo expreses, porque lleva un montón. Entonces, por ejemplo, lo que busca el terapeuta ahí es exploración, ¿verdad? Es exploración hasta qué grado está perdiendo el control, qué es lo que necesita saber, ¿verdad? Porque entonces la paciente le puede responder varias cosas. Si la paciente se descompone, yo ya sé que él está tratando de medir si esa transferencia erótica todavía es trabajable. ¿Se recuerdan a lo que les mencionaba, la transferencia y la contratransferencia? Hay un punto en el que va a servir de elemento para el trabajo terapéutico, pero él necesita ir midiendo en qué punto está. ¿Es demasiado intensa? ¿O está manejable para ser elaborada? ¿Verdad? Entonces, depende. Como la observación es subjetiva, tú podrías interpretarlo si tú realmente estás viendo que tiene ahí la malicia detrás, te diría, podría ser. Si lo está preguntando con morbo, que tú desde tu observación, Silvia, estás sintiendo que lo está haciendo con morbo, ¿verdad? Podrías interpretarlo de esa manera. Pero yo te aclaro que también existe la manera de hacer una pregunta así de sugestiva cuando estamos trabajando transferencias, ¿verdad? Pero es que esto lo tiene que hacer alguien que sepa. Si no, se le salen las manos y no va a saber qué hacer, ¿verdad? Como es su terapeuta, yo no conozco a la paciente, pues no es mía, es su terapeuta, él sabrá qué estaba pretendiendo, ¿verdad? Yo puse la contratransferencia en donde le dice lo de los bares y lo del whisky. Bien, reina, por 2. También puede ser cuando el terapeuta afirma que le excita escuchar el relato. ¡École! Gracias, Virginia. Era de los niños, Lick. Ay, gracias. A mí no me gusta, pero por alguna razón les caigo bien. Es tu energía, minor. Luisa Carrillo es buenísima. Me dio neuro en escuela. Sí, Luisa es crack. Neuro también. De mi team de neuro. Por eso es que ella trabaja con andaba ahí con esa de neuro, andaba. Esa creo que fue la primera escuela que dio Luisa.
Cuando yo la encontré en escuela, a mí me dio mucho placer verla porque es una profesional excelente. Y cuando yo la vi, yo le dije, ¿vos estás aquí en escuela? Y me dijo, sí, fíjate, voy a dar neuro. No, ¿te creas? Le dije, sí, me dijo, la voz, pero qué nervios, que iba re nerviosa. Y vean qué bueno, qué bueno saber que Julián nos está contando que es buenísima. Sí, es muy pilas, ella sabe un montón y se especializa en niños. La licenciada Villacinda es clínica de niños hasta donde sé. Sí, yo también creo que Villacinda trabaja con niños. Jackie dice, tengo una duda. Cuando ella le cuenta lo que pasó en el baño, ella le dice, le cuento, le excita y le responde, pero no oigo bien. Ya lo repetí, pero no le entiendo. Si dice sigue o si le dice sí. Ay, Jackie, no me recuerdo ese pedazo, tendría que verlo. No me recuerdo realmente qué le dicen ese pedazo. Ahí va la pregunta, licenciada, y en ese caso que mi paciente se enamore de mí, por ejemplo, ¿es mejor darle el caso a otra persona? A ver, voy otra vez con lo de transferencia. A ver, muchachos, ¿ya vieron el final del video de transferencia? Voy rápido con esa respuesta. Depende del nivel. La transferencia erótica, que así se llama cuando el paciente se enamora de mí, si la transferencia erótica está en un nivel que no es demasiado intenso, puede ser un elemento maravilloso para trabajar terapéuticamente, siempre y cuando el terapeuta pueda controlar la contratransferencia que eso le va a generar. Si el terapeuta, esa transferencia erótica del paciente, le genera una contratransferencia erótica del demonio, lo tiene que referir inmediatamente. Si el terapeuta está manejando bien, está evaluando, por ejemplo, lo que estaba diciendo ahorita, evaluando cómo está la transferencia de la persona, podrá probar un par. Si de repente es demasiado, una transferencia erótica se vuelve demasiado intensa, se vuelve en un obstáculo terapéutico, así que en efecto, tenemos que referir. Dice sí, ay, qué bueno, ve Melanie, ella haciéndole el favor ahí aquí. Yo creo que le dice sigue, cabal. Ok, qué bueno, creo que ahí ya tenemos dos afirmaciones de que dice sigue. Bueno, entonces resolviendo esas dudas, qué bueno que se animaron a preguntar. Vamos, pues activamos cámara y nos fuimos con la asistencia. Cómo me gusta ver sus caras, no me siento sola. Steven me llega porque no solo está en San Francisco, sino que aparte se arregla así el cabello y todo. Dice, bueno, Reina, ahí pones tu reaccioncita cuando llega. Y se acuerdan de poner reacción, no de subir la mano, porque si suben la mano aquí me sale una notificación que tapa a los que están abajo, ¿sí? Entonces pongan su corazoncito, la manita o el... Bueno, vamos pues, primera paginita, ¿listos? 1, 2 y 3. ¡Achum! Guardo esta. Un segundo, guardamos esta. ¿Listo? Vamos a la siguiente, voy siguiente página. A ver. Quédate ahí enmascaradísima. Roberto, no te me... Ahí estás, Roberto. Stephanie Bosel. Stephanie Sosa, Ana. Ahí estás, Julián. Ya te vi. Ahí está, Estefanía. Ana, que no está. ¿Listos? 1, 2 y... ¡Cachú! Bien, voy a la última. No quiten, porfa, su cámara. Los demás aguanten un pelín. Y vamos entonces a la última. ¿Listo? Reacción los que no tienen, sobre todo aquí, que están los que no tienen cámara, pilas. Están los que están. Megan muerta, Melissa muerta, Jocelyn, nada que hacer. Nada que hacer, se fueron así como están. ¿Listos? 1, 2 y 3. Ahí está, bueno, listo. Ya la pueden quitar. Y ahorita les voy a mandar... No, yo sí estoy... Link. A ver. Diego. Aquí estamos. Y ya les tendría, a ver, llega, chicos. Ahí se recuerdan, por favor, de llenar esta asistencia, ¿sí? Otro tipo de asistencia, como por ejemplo que Evelyn a veces coloca su nombre en el chat no cuenta, chicos. Cuenta este link. Y ahí yo voy llevando el registro, lo chilero de esta asistencia virtual, muchachas, es una maravilla, no como cuando ahí es así como...
en papel, porque de ahí yo tengo que estar contando a mano y contando los espacios. Aquí una maravilla, ustedes están enlistados y a mí me aparece en rojo cuando no vienen. Y ahí vamos a ir sacando de ahí va sacando el 80% de asistencia. En las veces en las que no puedan estar, vuelvo a recordar, mucha, porfa, que no se les olvide. Si no pueden conectarse, manden un correo, ¿verdad? Que si ustedes avisan, si ustedes explican, si ustedes dicen eso que sucedió ese día por lo que no se pudieron conectar, no cuenta entonces como inasistencia y ustedes siguen teniendo su asistencia bien, ¿sí? Entonces, porfa. Ay, gracias por irme avisando. Gracias por irme avisando. Bueno, entonces, resueltas las dudas, que habían varias, qué bueno que aprovechamos eso. Fuímonos. Vamos a continuar entonces porque nos faltaron varios elementos súper importantes de lo que estábamos trabajando, que era el encuadre, ¿verdad? A ver. Vamos a dar aquí compartir. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Ay, Dios mío, muchas sí. Hay tantos elementos que hay que hablar acá que... Gracias, Nidia. Hay tanto que hablar acá que ni avanzamos la clase anterior. No sé. Yo me hago como diapositiva por clase, mucha, es demasiada información. Bueno, listo, pues. Entonces, retomando rapidito, cómo nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entrevista, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la entrevista, la entendemos tanto como una técnica en sí misma, pero es tan compleja la entrevista psicológica que, a pesar de ser una técnica, tiene técnicas, ¿sí? Y dentro de las que observamos, ¿verdad? O de las que hablamos la clase anterior, mencionamos la observación, el tratamiento de información, la estimación, los cuestionarios, el encuadre, la confrontación, el reflejo, la clarificación. Dentro de estas dos, tratamiento de información y estimación, vamos a encontrar como subtécnicas o en este caso instrumentos, ¿verdad? Y hablábamos de que dentro del tratamiento de información aparecen las notas, los ordenadores personales y las grabaciones audiovisuales. Y en estimación, el efecto halo, el sesgo de autoconfianza y la falacia de conjunción, ¿verdad? Estas se desglosan de estas técnicas principales. A ver, recordatorio importante. ¿Cuáles son los dos ordenadores personales que hemos visto en la clínica? Los dos principales. A ver, pongan en el chat. Pilas, pilas, pilas. ¿Cuáles son esos dos? Hoja de evolución, historia de clínica. École. O abran el micrófono, ¿verdad? Cualquiera es genial, genial. Súper, mucha. Entonces, entender esto, ¿verdad? Las notas se convierten en hojas de evolución o en historia clínica, ¿verdad? Y las grabaciones nos van a servir para ciertos casos particulares importantes en donde necesitemos hacer una revisión más detallada posterior y que, obviamente, si vamos a utilizar este recurso, vamos a dejarlo claro en el consentimiento informado que se presenta cuando estamos armando el encuadre. Que creo que por aquí nos quedamos en encuadre, ¿verdad, mucha? Por aquí ya ni llegamos a confrontación, reflejo y clarificación. No, hombre, ya para qué. Bueno, el encuadre, que es súper importante. ¿Cuál es la primerita pregunta que yo hago a la persona luego de que ya fue la introducción de hola, ¿cómo está? Pase adelante, ¿qué tal el trafiquito? Ya me presenté y todo. ¿Cuál es la primera pregunta cuando empezamos? La primera pregunta Si tuvo tratamiento previo, ¿no? Si ha llevado terapia con algún otro terapista. Bien, súper, gracias a Dios. Esto me deja tranquila. Qué bueno que sí vimos el encuadre, ¿verdad? Bien, buenísimo. Por eso ya me di cuenta que sí ya la vimos, ¿verdad? Porque si no, no me hubieran podido contestar eso. Buenísimo. Una vez yo ya tengo esa información, ¿verdad? Si ya tuve experiencia previa, yo ya voy a saber qué hacer. No es lo mismo trabajar con una persona que ya tiene terapeutas anteriores que trabajar con una persona que no sabe nada de lo que vamos a hacer, ¿sí? Es importante poder acompañarlo, poder decirle cómo va la cosa, ¿verdad? La explicación, cuando yo tengo una persona que ya tuvo experiencia previa, la explicación no va a tener que ser tan con peritas y manzanitas, ¿verdad? Porque ya tiene una idea más o menos de cómo se hace, ¿verdad? Pero sí tengo que indagar mucho cómo ha sido esa experiencia anterior. Si viene con una experiencia negativa, en donde viene pensando que los terapeutas son un fiasco, o por el contrario, trabajó con un excelente terapeuta, pero pues ese terapeuta, qué sé yo. En aquel entonces, les diría, pues cuando no estaba el tema de la virtualidad, se mudó a otro país y entonces dejó su cartera de pacientes. Muchas veces, cuando esto pasa,
¿verdad? De forma presencial, uno tiene siempre algún colega de confianza que sepa que trabaja muy bien y entonces uno refiere a toda su cartera de pacientes con este colega, ¿verdad? Entonces ya uno le va notificando a los pacientes que pues uno no va a estar. O les digo, por ejemplo, cuando tenemos situaciones delicadas, ¿verdad? Por ejemplo, alguna enfermedad, alguna hospitalización de mucho tiempo, ¿verdad? Yo, por medio de llamada o de alguna forma, yo voy a referir a mis pacientes para que ellos continúen sus procesos y yo no estoy disponible, ¿verdad? Entonces, eso es importante, saber de dónde vienen, de cuántos terapeutas han venido y yo poderle explicar que claro, que la cosa siempre va a ser muy parecida, pero que cada terapeuta trabaja distinto. Entonces, que abra su mente a esta nueva experiencia. Y si no, por lo menos que la persona sepa por dónde empezar, porque la gente cuando llega es así como, bueno, ¿y dónde empiezo? Entonces, este tipo de preguntas del inicio o este tipo de aclaración les va ayudando. Pero a ver, ¿qué pasa, chicos? Hay algo importante con esto. Esta es una situación típica, ¿verdad? O sea, que llega la persona a la clínica y pasa adelante. Típica. Yo voy a preguntar esto primero. Pero, ¿qué hacemos, verdad? Si, por ejemplo, la persona llega ya muy, muy desestabilizada y llega, o sea, con un deseo de sacar y de vomitar todo lo que necesita decir y la persona, porque les digo, chicos, hay casos, o sea, en donde uno ni bien ha terminado de abrir la puerta y la persona, ay, buenas tardes, con permiso, ay, fíjese, doctora, y empieza la gente de buenas a primera. Señores, ustedes empiezan a trabajar, ¿sí? O sea, de una. No quiero que nadie vaya a pensar que, o sea, el encuadre es indispensable cuando tenemos una situación típica, pero no quiero que vayan a pensar que si tienen una persona que está hiperactivada, ¿verdad? Y una persona que llega así con una labilidad extrema y con totalmente desequilibrada y necesita hablar, necesita sacar, o sea, hay gente que está lista, ¿verdad? Sobre todo la gente que ya tiene experiencia terapéutica. O sea, ellos llegan a la yugular, o sea, ellos no necesitan introducción, ellos empiezan a hablar y hablar. Por supuesto, ¿verdad? Van a dejar que esa persona descargue todo lo que lleva, la van a contener, la van a estabilizar y entonces luego ya podemos empezar a revisar algunos elementos de encuadre. Pero nunca al revés. O sea, no quiero que ustedes vayan a salir con la idea de que, o sea, yo necesito que tengan bien clara esa primera pregunta. Si la persona tiene experiencia terapéutica, necesito que se la guarden en su cabeza para que no se la salten. Porque esa es de verdad la primera. Pero no quiero que vayan a andar por la vida, de repente les llega un paciente con estas condiciones que necesita reaccionar inmediato y ustedes de buenas, discúlpeme, conténgase, por favor. Se me calma. Porque la licenciada Natalia dice que yo primero tengo que preguntar si usted tiene experiencia terapéutica. ¿Tiene experiencia terapéutica? No. ¿Sí? Jamás. Ustedes reciben a la persona, la estabilizan en el estado como llegó y luego empezamos a revisar encuadre. ¿Sí? Pero si tengo un caso típico en donde la persona está llegando casualmente y va a entrar, yo trabajo encuadre. Primera pregunta, experiencia terapéutica. Segunda pregunta. ¿El motivo de consulta? No. No. ¿Qué espera de mí al atenderle? Bien, ahí vamos. Y No. excelente, ¿verdad? ¿Qué cree que va a pasar ahí? Eso, bien. Cabal. Y esta segunda va combinada con la que Aniel nos está poniendo en el chat. Confirmo su nombre, pregunto cómo le gusta que le digan, y entonces, digamos que esa segunda parte se compone de A y B. O sea, la A, reconfirmo su nombre, porque de repente a mí me pasaron el dato que se llamaba Juan Sosa y que sí se llama Juan Loza, con L, ¿verdad? Por supuesto. La pregunta de cuántas veces he ido a terapia es la primera, reina. La segunda parte, ¿verdad? La segunda parte, confirmo su nombre, pregunto cómo le gusta que le digan, inmediatamente, ya que tengo su nombre, cómo le gusta que le digan. A ver, Charlie, se llama Carlos y le gusta que le digan Charlie. Charlie, cuéntame qué idea traes tú. ¿Qué crees que es lo que vamos a hacer en este proceso
de venir aquí con el psicólogo. ¿Cómo funciona? Ah, dice la gente. ¿Sí? Importante, porque ya yo con ese elemento, ¿sí? Empezamos nosotros a explicar, depende que si la persona viene clarísima, mire, pues yo pues le vengo a decir algunas cosas y pues yo después de aquí voy a liberar mis emociones y o sea, tiene como una idea muy general, muy buena, no necesito más. Pero ya paso entonces a la parte clave del encuadre. Cosas importantes que no se me pueden olvidar. Uno, le aclaro, aunque ya tenga experiencia terapéutica, que ese es un espacio diferente a los demás y es un espacio libre de juicio, donde él puede ser, decir, hablar, gritar y hacer lo que necesite, siempre y cuando, ¿verdad?, no se lastime ni me lastime a mí. Yo a veces hasta hago esta aclaración con los adultos, que se hace siempre con los niños, ¿verdad? Pero yo incluso a veces lo hago con adultos, ¿verdad? Depende que, como yo voy, es que yo voy leyendo el examen mental desde que atravesó la puerta y yo ya sé si necesito o no necesito, ¿verdad? Pero les digo, o sea, esto, libre de juicio, clave. Segundo, que sea lo que sea que él necesite contar, que él necesite decir, lo puede hacer con toda la tranquilidad porque vamos a trabajar bajo un código de ética que rige a los psicólogos, que hace que toda su información quede cifrada en confidencialidad. Ahí, en esa parte del encuadre, entra si ustedes van a trabajar con consentimiento informado, entra el consentimiento informado. ¿No? Entonces, las únicas, con la excepción de alguna situación, si la vida de una persona está en riesgo o la tuya propia está en riesgo, vamos a tener que poder pasar, ¿verdad? Pero siempre vamos a discutirlo tú y yo primero si necesitamos decirle a alguien más, ¿verdad? Aclaro eso. Toco, por ejemplo, inmediato. Entonces nos reuniríamos el proceso, las sesiones una vez a la semana, o sea, vuelvo a tocar ese tema, ¿verdad? Una vez a la semana, duración de 1 hora, ¿te queda bien este horario? O luego, pues tú me puedes escribir para que busquemos alguno que te quede mejor, ¿verdad? Ah, no, sí, licenciada, creo que este está bien, apártemelo de una vez. Perfecto. ¿Sí? Hasta ese punto en donde ya estamos como hablando de cómo va la cosa, yo no he abierto nada, yo no he tocado nada, yo no le he puesto tan sensible, una persona que está llegando en términos normales, ¿verdad? Ahí, yo creo que aquí fue mucha, que les dije cuál fue la primera y algunos me dijeron, el pago. Yo, mucha, ¿cómo van a creer? Ahí ya podemos empezar a hablar de algunos elementos del pago, aunque recuérdense que también en la fase de la preentrevista, eso deberíamos de haberlo dejado sellado de una vez cuando la persona pide la información. ¿Se recuerdan? Preentrevista, entrevista, postentrevista, ¿verdad? En la pre deberíamos nosotros tener ya resuelto ese tema. O sea, cuando la persona pregunta cuánto es que cuesta el servicio, ¿verdad? Cuánto es que cuesta el poder tener acceso a las sesiones de psicoterapia, ahí vamos aclarando lo del costo y entonces la manera en la que cada quien va a trabajar, ¿verdad? Cada quien trabaja diferente. Por ejemplo, Perdón. ¿Manda? Ay, perdón, es que yo había leído o me habían contado por ahí, no sé, no me acuerdo, que a veces ya cuando se evalúa el caso es que se ve lo del pago y se ve también lo de, hay un término de valor, algo, pero es como que ¿cuánto valor le puede poner uno a la terapia, por decirlo así? Sí, un Pero no sé ajuste de cómo es eso, presupuesto. Y no, es cuando digamos el terapeuta le pregunta a uno como, ¿cuánto crees que vale tu salud mental para ti? Así es. Ahí Bien. es que este es un tema amplio. O sea, hay muchísimos colegas que utilizan esa, hay otros colegas que, por ejemplo, digamos, ya lo publican incluso, ¿verdad? O sea, publican cuántos que tienen el valor. Otros que cuando la persona pregunta por el servicio de una vez le decimos, yo les estoy hablando desde la clínica privada, chicos, porque recuérdense que esto va a variar muchísimo dependiendo en dónde van a estar ustedes trabajando. Si están en una institución, por ejemplo, les digo, alguna ONG, en la MUNI, en algún centro de salud, de repente el costo de la terapia es súper simbólico, ¿verdad? Me contaban sus compañeros de la mañana que en la MUNI de Chinautla la terapia psicológica vale 10 quetzales. ¿Por qué es que puede valer tan poquito y el precio nada más es simbólico? Porque la institución entonces tiene recursos que se encarga de poder brindar ese servicio baratísimo a la población, pero porque la institución tiene los recursos económicos para hacerle el pago digno al profesional, ¿verdad? Pero eso es porque yo estoy vinculada a una institución. ¿Por qué? Y aquí voy a tocar un tema importante con el pago. Gratis, chicos, nada. Jamás. Hay algunos lugares que sí, ¿verdad? Lo hacen completamente gratuito. Por ejemplo, los centros de práctica de la U,
¿verdad? O sea, los centros de práctica de la U, obviamente ustedes no son profesionales, están practicando con la gente, ni modo que todavía van a cobrar. Pero les digo que en algunos lugares, en algunos centros de práctica de algunas universidades privadas, sí cobran esa terapia. ¿Por qué? Por el principio básico terapéutico que tiene el pago. Eso es algo que ustedes tienen que lograr entender. El pago, nosotros no, uno, porque nuestra formación nos costó noches, desvelos y cualquier cantidad de dificultades para poder formarnos en lo que estamos. Y nos pagan por lo que sabemos, nos pagan por lo que podemos hacer y la demás gente no. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo merece ser remunerado. Pero más allá de eso, chicos, lo más importante es que ustedes recuerden que ese pago, así sea simbólico, como en Chinautra están cobrando 10 quetzales, ¿verdad? Así sea simbólico, porque 10 quetzales, mucha, no jodan, pues, demasiado barato. Pero es el simbolismo de que la persona va a tener su primer acto concreto de amor propio. Porque esos 10 quetzales sí se los va a echar encima, literal. O sea, va a estar pagando algo que no va a ser para nadie más, sino que para él. Es que la persona tenga ese acceso y que logre superar esa barrera, porque ¿qué creen? Cuando ven el costo de la terapia, ¡ay, no, qué caro! ¿Caro para quién? Es lo que está hablando por ahí Stephanie, creo que fue la que nos dijo. ¿Cuánto vale tu salud mental? O sea, si podés, por ejemplo, salir con tus amigos a tomar en la noche e invitar a todos a 6 cubetazos y gastarte 500 quetzales, 600. Y como todavía nos fuimos a cenar y me acaban de pagar, yo pago para hacer el cool de la fiesta, eso sí no es caro, ¿verdad? Entonces, el tema del valor, el costo, eso siempre es complicado. Entonces, a más lista esté la persona para hacer un proceso y además tenga, pues obviamente, los recursos económicos para poder realizar un proceso terapéutico, pues más fácil va a decidir ella de verdad invertirse a sí misma ese dinero. Pero por eso es importante que siempre haya un costo, aunque sea simbólico. Como les digo, en algunas instituciones la sesión vale 25 quetzales, chicos, 50 quetzales, ¿verdad? O sea, 50, 25, 10 en la MUNI de Chinauta que me contaron aquí los chicos. Pero les digo, ya es como una institución. Pero a la hora de tener el servicio privado, por ejemplo, ya en una clínica privada, ya vamos a encontrar los valores que están en los rangos. Nunca debemos tratar ni de menos ni de más, ¿verdad? Siempre tenemos que tratar como estar en el rango. Pero sí les digo que en Guatemala, chicos, hay terapeutas que cobran desde 125 quetzales la hora a 800 quetzales la hora. Guatemala, ¿verdad? Va a depender la especialización del terapeuta, la capacidad del terapeuta, la ubicación en donde está la clínica. Si ustedes van a buscar un terapeuta multimédica, ¿verdad? Los terapeutas que están en multimédica cobran 600, 800 quetzales la hora. ¿Son buenos? Algunos muy buenos, sí. Otros, ¿verdad? ¿Qué sector de la población va a poder pagar ese tipo? El sector que tiene mucha plata, ¿verdad? Pero la media, yo les diría, de los terapeutas excelentes y que son accesibles, están entre los 200 y los 400 quetzales, ¿verdad? Esos son los terapeutas a nivel, digamos, individual, ya con la clínica privada, pero les digo, o sea, siempre hay que tener mucho cuidado con el cálculo. A mí me parece absurdo cobrar 800 quetzales la hora en una población como la nuestra, porque chicos, hagan cálculos, a ver, saquen sus calculadoras ahí. ¿Cuánto es eso al mes? 800 semanales. Es un plata. ¿Cuántas personas de este país pueden reservar de su presupuesto esa cantidad de dinero para poder pagar un servicio terapéutico, verdad? Exacto, Julián. Exactamente. Ya es un salario mínimo, ¿verdad? O sea, más te digo, ¿verdad? Pero sí hay, por ejemplo, terapeutas que cobran 600, 500, ¿verdad? Que son muy buenos, ¿verdad? Muy, muy buenos. Pero les digo también, ¿verdad? Pensemos en un terapeuta excelente que cobre 500 la hora, ¿verdad? Porque yo conozco y de hecho yo refiero a mis terapeutas, mis amigas, ¿verdad? Yo las referí, yo no iba a llevar sus procesos, yo las referí con de lo mejor, pero claro, ¿verdad? 500 la hora. Entonces yo les dije, mucha, es una inversión, la mejor inversión de sus vidas. Y yo he visto a mis amigas crecer, ¿verdad? Pero les digo,
muchísimo más fácil, o sea, mujeres profesionales, jóvenes, no se han casado, sin hijos, que ganan súper bien, ¿verdad? Maestrías, puestazos en ciertas organizaciones, ¿verdad? O sea, ya son profesionales con maestrías que tienen trabajos y que no tienen familia a quien mantener. Les digo, se pueden dar el lujo de pagarse un terapeuta que cueste eso. No tienen mayor responsabilidad, pues el internet, el agua, la luz, en la que colaboran en sus casas, pero les digo, entonces, yo por ejemplo, les hacía la reflexión, les decía, a ver, mucha, no es barato, yo sé que no es barato, pero vale la pena. Pero porque yo sé que terapeutas les estoy recomendando, ¿verdad? O sea, que cobran eso, pero yo con los ojos cerrados sé que vale hasta el último centavo, porque es una gente guau, ¿verdad? Entonces, yo, a ver, ¿qué haces generalmente para andarte liberando del estrés? Te vas a comerte tu almuercito de Saúl, luego por la tarde te vas a tomar un vinito, te vas a dar una vuelta a la antigua y regresar, suma lo que gastas de gasolina, lo que gastas de la comidita, y luego como estás medio triste, mejor te vas entonces al centro comercial y te compras 2 blusas carísimas de 400 cada una y un pantalón y unos zapatos. ¿Cuánto gastaste en esa salida? ¿Más de 1,000 quetzales? Mejor te los hubieras invertido en tu proceso terapéutico. Vas a dejar de gastar de esta manera tan absurda. Sí te vas a poder dar los gustos, porque no se trata de no darse gustos, pero se trata de que encontres el valor costo. O sea, si sos capaz de invertir esa cantidad de dinero en un almuercito y en una salidita, o en una parranda, o en un vestidito, ¿por qué no lo vas a invertir en tu propia salud? O sea, esa era un poco esa reflexión, y pues al final del día pues, todas iniciaron sus procesos divinamente y yo vi esa transformación de cuando eran mujeres sumamente patológicas, inseguras, celosas, locas, dramáticas, a convertirse en mujeres súper estables emocionalmente, nítidas y empezando a ordenar su vida perfecto, ¿verdad? O sea, lindo, lindo ver el crecimiento de esas personas. Pero digo, yo les hago esa recomendación porque yo sé en dónde metían esa plata, nada que ver, mejor que la metan en algo que sí vale la pena. Yo les digo, sí hay terapeutas que cobran eso y que valen la pena, claro. Hay terapeutas que cobran eso y que no valen la pena, también. Por supuesto, también. ¿Verdad? O sea, es algo importante. No quiero nunca que ustedes vayan a salir pensando que el precio, ¿verdad? Porque hay terapeutas chicos que cobran, por ejemplo, 125, pero porque tienen ellos la idea de que quieren lograr llegar a más población. Y son excelentes. O sea, no vayan a relacionar necesariamente el precio con la calidad, ¿sí? Solo sepan que se juega en esa línea, ¿verdad? A ver, veamos, espérenme un segundo. Yo creo que por aquí me había preguntado Jackie algo. ¿Verdad? Ya que me preguntaste algo, yo vi una pregunta tuya. Sí, 2 esposos pueden tener el mismo terapeuta. Sí, Jackie. Si no les creen transferencia, si los 2 se sienten seguros del trabajo del terapeuta y confían en que es muy profesional, saben y respetan ambos que el terapeuta no les va a revelar absolutamente nada de los procesos del otro, por supuesto que sí. Sí, Jackie, sí se puede. Yo tengo a 2 novios ahorita, te cuento. La novia empezó y luego el novio le encantó los resultados y ahora trabaja conmigo el novio también. Dice licenciada, disculpe, ¿la evaluación docente en esta ocasión será requisito para examen? ¿No dieron código para tener comprobante? Fíjense que yo creo que sí. No me ha mandado coordinación esa circular, pero no tardará. Sí, mucha, así como es siempre, ¿va? La evaluación docente es requisito. Sí, mucha, pero no te dio comprobante. Tal vez ver un screenshot o algo así, Virginia. Bueno, ahí voy a averiguar y yo te digo qué me dicen, ¿ok? Karina dice, Lick, disculpe, le encargo por favor suba a la plataforma la clase este lunes y la del 30. ¿La del 30? La de hoy. Sí, esas ya, o sea, recuerden que el fin de semana yo le subo mucha. Virginia, solo pantallazo de todo. Bueno, sí, ahí está, yo creería que sí. Ok, requisito para ver las notas. Mira qué interesante, ok. Ahí Stephanie pasándonos información. A veces tienen precio especial para estudiantes. Así es, Jackie. Tienen precio especial. Muchos colegas, ¿verdad? Trabajan precio especial para estudiantes, ¿verdad? Ok, gracias. Como siempre lo piden para poder examinar, por eso, sí. Mejor tengan ahí su comprobante, mucha. La plataforma para poder hacer la evaluación, sí. Hoy es el último día de evaluación. Gracias por decirnos, Alejandra. Alejandra notificando. Hoy último día de evaluación.
Ay, qué bueno, qué bueno. Hagan su evaluación, chicos, es muy importante. Licenciada, y si uno de los dos le pregunta qué le dijo el otro o algo así, el terapeuta cómo le dice que no se puede. Claro y pelado, Silvia. O sea, de hecho, cuando va a empezar a trabajar el segundo, tú le dices, ¿verdad? Con muchísimo gusto, yo estoy para servirte, solo pues te recuerdo. Y la gente lo sabe, sobre todo si el otro ya empezó antes, ¿verdad? La gente sabe que es un tema de confidencialidad. Entonces, cuando tú le estás explicando todo el tema de confidencialidad, le dices, entonces aquí tenemos una relación importante que vamos a aclarar. Eso va en el encuadre, ¿verdad? Yo ya trabajo con tu esposa, por ejemplo. Yo ya trabajo con tu esposo. Entonces, vamos a recordar que es un proceso completamente aparte y toda la información que él me revela en ese espacio es de él y le pertenece a él. Y lo mismo contigo, para que tú te sientas muy tranquilo, tranquila, ¿verdad? Que todo lo que tú me digas, yo jamás, aunque tenga sesiones de trabajo, ahí trabajamos lo que a ella le corresponde desde su información y contigo trabajamos lo que es tuyo. Y eso no se mezcla, ¿sí? Ni para acá. Si tengo algunos, pero mire, fíjese, no le contó, recuérdate que esa información es confidencial y no te la puedo compartir, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y seco. Por si llegáramos a tener, porque hay algunos pacientes, a mí no me ha pasado, yo te he tenido pacientes que son como muy respetuosos del proceso del otro, pero si te llegara a pasar, ¿verdad? Que, ay, mire, cuénteme, dígame, ¿verdad? Tajante de buenas a primeras. Esa es información confidencial que no puedo compartir contigo. Cero. Ay, sí, disculpe, tiene razón, licenciada, porque yo ya aclaré desde el encuadre, ¿verdad? Ay, no tenés comprobante, mucha, y voy a preguntar qué se hace con eso, ¿ok? Pueden meter si le sale, gracias Alejandra, miren, se pueden meter y le salen que ya evaluaron, toman screenshot y ya. Qué bueno, buenísimo, gracias Alejandra. En la primera temporada de la serie You pasa eso, que son novios y como el men es tóxico, se mete escondidas a la oficina del terapeuta. Imagínate. Por eso es que tenemos que tener muchísima seguridad, chicos, ¿verdad? Muchísima seguridad en todos nuestros archivos, ¿verdad? Y guardar todo ese tipo de documentos así, en un lugar de veras, así secretísimo, archivadísimo y protegidísimo, ¿verdad? En un lugar en donde esté seguro. Bien, adivinen que ya es hora, mucha, ya pa' qué. Solo voy a cerrar rapidito recordando estos que sí los conocen, ¿verdad? La confrontación, el reflejo y la clarificación, y ya vamos a dejar todo este desglose, porque hoy yo necesitaba terminar el tema de encuadre con lo del pago, con todas estas cosas que son importantes para que ustedes tengan claridad. Entonces, desde la clínica, como les digo, cada quien trabaja diferente con el pago. Entonces, por ahí Nidia decía, o sea, lo mejor es de que tengan claridad del pago. Algunos terapeutas prefieren hacerlo de esa manera para que ya no sea un tema que tenga que entrar en la entrevista, sino que cuando la persona pide la información, de una vez se le dice cuál es el precio. Entonces, la persona ya sabe, ¿verdad? Y ya se calcula, ¿verdad? Si va a poder o no va a poder, y cuántas sesiones quiere. Entonces, cuando ya en el encuadre si hablamos, ¿vamos a quedar todas las semanas o vas a hacer cada 15 días, ¿verdad? Uno les aclara. Idealmente, por las temporalidades de reprocesamiento entre sesión y sesión, se recomienda que nos veamos una vez a la semana, ¿verdad? Si tú realmente sientes que no va a ser posible para ti, pues por lo menos una vez cada 15 días. Pero si de alguna manera logras a la semana, es mucho mejor, ¿verdad? Y la persona, sí, voy a hacer el esfuerzo. Y ya más adelante, al principio, yo no le aclaro eso, al principio, cuando ya llevemos avanzadas algunas sesiones, ya podemos empezar a pasar una vez cada 15 días. Entonces, considerando esto, chicos, es lo que ustedes tienen que pensar a la hora de colocar su precio. Porque tienen que pensar que la persona no va a pagar una sola vez. Recuérdense que hay médicos, chicos, médicos que cobran, ¿qué? 450, 500, ¿verdad? La consulta. Pero ustedes van con el médico a esa consulta. Y luego, pues ya el médico les da el medicamento y se acabó. No tienen que volver a llegar al rato una reconsulta para ver cómo fue tu evolución. Pero la gente decide si va o no va. Y muchos no van. Porque me costó tanto juntar ese dinerito para pagar esa consulta. Entonces ya no voy. Entonces les digo, piensen que ustedes no son un médico. ¿Sí? No son un médico, sino que ustedes son una persona que necesitan que el paciente llegue una vez a la semana. El médico evalúa, consulta y da el tratamiento de inmediato en una sola vez. Entonces la gente dice, ay, bueno, solo una va. A la madre, carísimo este doctor, pero bueno, porque es un especialista en, qué sé yo, neuroanatomía pediátrica, madre, qué sé yo, de primera infancia. Así una especialidad carísimo, ¿verdad? Excelente, pero carísimo. Pero te digo, voy a llevar a la criatura 1, 2, 3 veces. Yo junto mi dinero para eso. Pero ustedes no saben cuánto tiempo va a ser de tratamiento porque cada paciente es diferente. Entonces tienen que pensar en eso, de que el paciente al mes tenga que lograr
juntar dentro de su presupuesto para poder pagar las sesiones del mes. Entonces, por eso es que no nos podemos disparar en el precio. Esa es mi recomendación, ¿verdad? Pero cada quien pondrá su precio. Porque no tiene que ver con calidad. Ah, miren, Aniela ahí contando que por su casa tiene un médico que cobra 50 la consulta. Es lo que les digo, algunas personas optan, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? Y los que se van manteniendo en un precio más o menos, ¿verdad? En el intermedio, van paliando esta parte del servicio social, donando de su tiempo de repente en los hospitales nacionales o haciendo ciertos trabajos en ciertos lugares, haciendo asesorías, haciendo cosas en donde no cobran, ¿verdad? Dando conferencias, por ejemplo, en donde no cobran. Entonces, ahí van como tratando de seguir sirviendo a la población, pero también dignificar su salario dignificar su trabajo con un salario justo, ¿verdad? Bueno. Entonces, el doctor, así es. Entonces, siempre, chicos, vamos a encontrar estos lugares, ¿verdad? Las farmacias de la comunidad, y pone Stephanie, el doctor Simi cobra 35, ¿verdad? Las farmacias de la comunidad, o sea, son toda una cadena, o sea, es una empresa gigante que tiene la manera de contratar la empresa al médico, y la empresa le paga. Entonces, la consulta, o sea, eso que paga la gente de fuera es simbólico, ¿sí? Pero desde la clínica privada no hay nadie que a mí me esté pagando por hacer mi trabajo. La persona, si quiere mi trabajo, va a tener que pagarlo completamente ella. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, cuando hay instituciones, son en donde se puede como reducir. En APROFAM, por ejemplo, hay médicos de calidad, buenísimos los médicos de APROFAM. Y súper barato, pero porque hay una organización detrás que tiene los fondos para poder pagar el salario digno, o por lo menos respetable. Vean qué pasa en Siam. Este famoso sistema de Siam, bien astuto, eso es un sistema económico inteligentísimo. Se van nutriendo con seguros y entonces eso hace que puedan tener el dinero para pagarle a los médicos especialistas, ¿verdad? Sí, Evelyn, ya nos acabamos, ¿verdad? Entonces ya tienen con qué pagarle al médico, que es muy especialista, y entonces una consulta vale como 150, creo yo, en Siam. O sea, es más barato, ¿verdad? Entonces, les digo, pero es porque están esas organizaciones, ¿verdad? Detrás. ¿Cómo se calma a alguien que llega con una reacción? La reacción es con doble C. La persona, yo diría, solo con el ejercicio catártico y la liberación de la reacción, ellas solitas empiezan a bajarse, ¿verdad? Pero hay todas unas técnicas de contención que se llaman primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Nosotros no tenemos en nuestro programa primeros auxilios psicológicos, pero en la práctica, en la inducción, va a ser de lo primerito que van a aprender, ¿verdad? Una de las más importantes, solo para pues responder tu pregunta, es la respiración, las técnicas de respiración. Entonces, le vamos enseñando y para comenzar, una que te puede dejar de tip concreto, la calma se consigue con calma, minor. Cuando el paciente nos mira que estamos calmados y acompañándolo, calmado no es muerto, calmado es que estoy tranquilo mientras estoy tolerando sus afectos. Poquito a poco la persona empieza a respirar. La calma se consigue con calma, no se les olvide. ¿Ustedes quieren calmar a alguien? Cálmense primero ustedes. Manejen esa contratransferencia. Bueno, entonces, estamos. Que tengan una linda tarde. Ay, no, ya nos pasamos 7 minutos, ¡qué horror! Ahí nos vemos entonces el lunes. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Adiós, chicos. Feliz tarde, reina, que les vaya bien. Bye, bye. Feliz tarde, licenciada. Muchas gracias.